tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso. Hebreos 4:12, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que penetra hasta partir el alma. ¿Qué hay en el alma? ¿Cuántos estuvieron el sábado aquí? En el retiro. ¿Ok? ¿Qué hay en el alma? En el alma se encuentra la mente, se encuentran los sentimientos o emociones y se encuentra la voluntad. Esas tres cosas están en el alma. Y dice aquí que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que ella va a penetrar hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que ha sido creado está expuesto ante la presencia de Dios. Amén. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. Esta porción bíblica sería buena para traerla en un estudio sobre la sinceridad, pero no le voy a hablar de la sinceridad hoy. Pero estaría buenísimo, porque a veces nosotros tratamos de arroparnos, tratamos de envolvernos, tratamos como de escondernos aún de delante de Dios. Fíjense que cuando Adán peca, Adán trata de huir de la presencia de Dios. Y el Señor le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿No sabía Dios dónde estaba Adán? Pero Dios le decía: Adán, ¿tú sabes dónde tú estás? ¿Y por qué estás ahí? Entonces Adán le contesta: aquí. ¿Sabe que hay algo que acontece en los hijos de Dios? Yo sé que somos producto de una naturaleza caída que proviene de Adán y tenemos que luchar con eso. Pero sabe que yo me doy cuenta cuando alguna de las hijas o los hijos espirituales no andan bien. Porque son igualitas que mis hijas biológicas. Cuando no están bien, tú la ves que quieren como pasar desapercibidas, o se quieren como, tú sabes, en ciertas áreas quieren tener cosas como guardadas o escondidas, o I don't know, pero hay algo que yo digo, y a veces yo se lo digo así en la cara a alguna, yo le digo: tú no me quieres dar la cara, tú no me quieres ver, tú no estás bien, algo te pasa, mejor que me digas. A veces llego hasta ahí de atrevida, pero sí, no sé por qué a veces tratamos de escondernos aún delante de Dios, porque delante de mí se pueden esconder, delante de los hermanos, de otra persona, pero delante de Dios, si todo está desnudo, delante de Él, porque a Él es que le vamos a tener que dar cuenta. Entonces, esta palabra es poderosísima, pero vamos a seguir. Porque cuando aquí nosotros encontramos esta porción bíblica, que la palabra de Dios es comparada a una espada, esta palabra se compara a una espada, pero no, el escritor aquí nunca quiso decir de que Dios la va a usar para, como que Dios la va a usar para destruirte. No. Recuerda que Dios, nada de lo que Él tiene es para destruirnos. Todo lo que Él tiene es para bendecirnos. Amén. Dice que toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra de variación. Amén. Entonces ese no es el propósito de la palabra de Dios. No es que te destruya. Al creyente no lo va a destruir. Pero fíjense que al pecador no lo destruye tampoco, pero sí esa palabra, esa espada corta con convicción los corazones de los pecadores. Cuando la palabra, ¿a usted no le ha pasado
que a veces usted le suelta una palabra a alguien y se la suelta en amor o se la suelta en autoridad, pero no, me refiero a que usted no coge la Biblia para golpear a nadie, porque ese no es el propósito. Si usted toma la Biblia para golpear a alguien, usted está usando la espada de la manera incorrecta. Ahora bien, ella misma es suficiente para cortar con convicción a los pecadores. Porque cuando Juan y Pedro fueron llevados ante el Sanedrín, me llama mucho la atención este versículo bíblico de Hechos 5:33. Dice que ellos, oyendo esto, ¿oyendo qué? ¿Qué estaban oyendo ellos, los del Sanedrín? El Sanedrín era como el juzgado, ¿verdad? Donde estaban juzgando a Pedro y a Juan. ¿Pero qué escucharon ellos de parte de Pedro y de Juan? Una iglesia que esté dispuesta a resplandecer, que sea luz en medio de la oscuridad. Y cuando tú y yo somos esa iglesia que Jesucristo anda buscando, y cuando digo iglesia no estoy hablando de un edificio, estoy hablando de ti, de mí. Cuando somos esa iglesia que Jesucristo anda buscando, entonces, ¿qué dijimos? Que cuando nosotros vayamos por un lado, los impíos, los inconversos, aquellos que están en oscuridad todavía donde estuvimos nosotros, van a seguir, le dicen, por ahí va la luz, por ahí va. Porque así es cuando usted está en su casa, si pierde la electricidad y usted prende una linterna, donde usted enfoca, ahí va el resto de la familia. O cuando usted anda en una calle oscura. Yo no sé en los países de usted, pero en el mío, yo no sé de Cuba, porque la gente habla como que Cuba es lo peor, pero en Santo Domingo teníamos apagones y todavía hay apagones de 24 horas. En Colombia también, para Ecuador. Entonces la gente con la linternita, ahí va, mira, porque ahí va la luz. Cuando tú y yo resplandecemos, cuando tú y yo hacemos el trabajo que Dios nos ha llamado a hacer, de ser luz en medio de las tinieblas, los que están en las tinieblas nos van a seguir. Nos van a seguir. Cuando tú vienes a ver, entrar por esa puerta y va una fila de gente detrás de ti. Dicen, yo no sé para dónde tú vas, pero donde tú vas yo quiero ir. Yo quiero ir porque hay algo ahí. Porque yo puedo ver, como me dijo el otro día un hombre que vino a mirar el local de aquí, vino a mirar de allá al lado también, él me dice, me gusta este lugar aquí. Yo le digo, pero mío, si allá hay. No, es aquí, hay una vibra buena, dice. Yo le dije, no, la vibra que hay aquí es la presencia de Dios. Porque aquí habita el gran yo soy. Digo, tú no eres bobo, chico. Él es cubano. Yo le digo, tú no eres bobo, chico. Tú sabes lo que se mueve aquí. Aquí lo que hay no es vibra, no. Aquí lo que hay es presencia. Aquí hay presencia del gran yo soy. Y claro que lo vas a sentir. Y por eso te quieres meter aquí en esto. Pero ¿sabes qué? Ven, entra por la puerta y recibe lo de Dios. Y ya después Dios te va a dar el local que Él tenga para ti, sea eso, sea el que sea. Pero de verdad que Dios nos ha llamado a resplandecer, Dios nos ha llamado a levantarnos, Dios nos ha llamado a que nosotros como nunca antes podamos llevar la palabra. Esta gente, donde quiera que iba, hablaba. Y claro, la palabra va cortando los corazones de los impíos, porque dice, wow, oye, parece que me llevaste un canto. ¿Qué pasó? No, es que eso que dijiste, wow, de verdad. O sea, el Espíritu Santo le trae convicción. No tienes que golpearlo con la Biblia, porque la Biblia no se hizo para golpear a nadie. Yo conozco vidas, matrimonios que han sido destruidos porque uno de los cónyuges era ahí a biblazo limpio, y se hartó la otra persona, se cansó. No, pero mijo, si esto es ser cristiano, no. Váyase usted y quédese por allá con su locura y déjeme a mí tranquilo por acá. Sí, porque dice la palabra de Dios que para los que se pierden el evangelio es locura. ¿Ya? Pastor Jim creo que habló de eso el domingo también. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa para transformar nuestras vidas. Que tú y yo no estamos llamados a transformar a nadie. Tú y yo no somos el Espíritu Santo. No, porque a veces la gente quiere ser el Espíritu Santo de los demás. Y yo te digo, es verdad, hay momentos que uno quisiera meterse a la gente así, mira, es así como te digo. Pero no somos el Espíritu Santo, no vamos a poder convencer a nadie.
Por lo menos vamos a tratar de estar convencidos nosotros, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer su trabajo, orar por las vidas, amén. Y también nos habla de que la palabra derrota a Satanás. Y ustedes saben que en la armadura, en Efesios 6, del 10 al 18, que nos habla de la armadura de Dios, la palabra de Dios ahí la compara como la espada, amén. Y una de las cosas que compartí el sábado con el grupo que estuvo en el retiro es que cuando tú y yo decretamos la palabra, cuando tú y yo estamos estableciendo la palabra, es como si estuviéramos haciéndole agujeros, huecos, hoyos, no sé cómo tú le quieras decir, pero estamos destruyendo los planes del enemigo, ¿ok? Y yo le digo, ¿sabe por qué hago así hacia arriba? Porque el segundo cielo es donde habita Satanás y sus demonios. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Que el Señor le dijo, el ángel que le envió Dios le dijo, Daniel, desde el primer día que tú te postraste y oraste, tu respuesta fue enviada. Pero el príncipe de Persia, había un principado que gobernaba en aquel territorio, se lo estaba impidiendo de que la respuesta llegara. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cada día revestirnos de toda la armadura de Dios, sumergirnos bajo la sangre de Jesucristo, escondernos en la roca que es Cristo Jesús y desactivar ese segundo cielo. Desactivarlo, declararlo inoperante, declarar lo que no se puede manifestar en contra de nuestras vidas, de nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, nuestra congregación, nuestra nación. Desactivarlo totalmente en el nombre de Jesús, amén. En Efesios 6:17, cuando nos habla de la palabra de Dios, ahí nos está hablando, es la única arma que tiene doble propósito, porque las demás solamente tienen un propósito, y es defenderse. Pero esta no solamente te defiende, sino también ofende. ¿Okay? Entonces, la palabra griega traducida espada significa una espada corta o una daga. El énfasis se hace sobre el poder de la palabra para penetrar y descubrir el corazón del hombre. Cuando la palabra se suelta, se habla, se decreta, se predica, se enseña, ella va como esa espada que va al corazón. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted dice una palabra, y estoy hablando de la palabra de Dios, un versículo o algo así, y la persona es confrontada, y la persona, dependiendo de lo que tiene en su corazón, la persona va a reaccionar? ¿Por qué? Porque ella descubre lo que hay en el corazón del hombre. Ella revela lo que hay en el corazón del hombre. Entonces ahí tú te das cuenta. Tú dices, ups, le pisé el callo. Le pisé el callo. Pero realmente de eso se trata. De eso se trata, de que la palabra nos confronte, haciéndolo en amor. Vuelvo y repito. No agarre ahora y diga, no, que la pastora dijo que le tengo que pisarle el callo ahora con la palabra a alguien. No. Eso no es lo que estoy diciendo. El corazón. Fíjense que es tan importante lo que hay en el corazón, y yo siempre me gusta afirmarle lo que la palabra de Dios dice con relación al corazón. La palabra de Dios nos manda de que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero fíjense, Proverbios 21 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, yo estoy bien. No tengo ningún problema. Inclusive a veces si tú lo invitas a la iglesia hasta se ofende, porque dice, ¿qué tú quieres decir? Que yo estoy mal. Como que aquí a la iglesia nada más que venimos los que estamos graves, los que estamos enfermos, los que estamos mal, no sé. Pero sí, a veces dice, ¿qué tú me quieres decir con eso? Que yo estoy mal. Yo no estoy mal, yo estoy bien. Bueno, dice Proverbios 21, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Jehová pesa los corazones. ¿Sabe que yo de niña recuerdo que
La familia mía en idolatría, por supuesto, era lo único que conocían. Y yo recuerdo que había un cuadro que tenía a San Miguel, y San Miguel aparecía como pisándole la cabeza al diablo, algo así. Y entonces como que había una balanza. Y yo recuerdo que mi abuela decía, en esa balanza, ahí Dios pesa los corazones. Porque era su creencia, ¿verdad? Pero gloria a Dios que murió con Cristo en su corazón. Así que ni murió, partió con el Señor. Porque aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones no vemos muerte, sino que nosotros cerramos nuestros ojos aquí como si fuéramos a dormir y lo abrimos en la presencia del Señor. Amén. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde adentro? Del corazón. Y todo eso, si usted se da cuenta, son las obras de la carne, que habla Gálatas, capítulo 5. Entonces, la palabra de Dios discierne o juzga y saca a la luz nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ella es como un bisturí. ¿Conocen un bisturí? Que delicadamente, con suavidad, pero con precisión, corta la carne enferma para separarla de la que está sana y fuerte. Dios por su palabra nos hace ver el pecado y la incredulidad en nuestros corazones. Nos la hace ver a través de su palabra, porque la palabra de Dios es como un espejo. ¿Cuántos saben lo que la función de un espejo? ¿Saben la función de un espejo? Ok, 2 Corintios 3, 17 al 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirándonos nosotros como en un espejo. La palabra de Dios es ese espejo. Amén. Cuando tú y yo nos paramos frente al espejo, ¿qué hacemos? Tú no te paras frente a un espejo, me veo malísima, pero no, tú te paras para arreglarte. Amén. Tú te paras y ok, la greña anda para por acá. Ay, no hay espejo que valga. Pero por lo regular la persona se para frente al espejo para arreglarse. Así mismo es la palabra. Cuando tú y yo la palabra nos confronta, es para que nos arreglemos. Amén. Es para que nosotros cedamos y digamos, Señor, Espíritu Santo de Dios, te doy el permiso para que tú transformes mi vida. Usa esta palabra para transformar mi vida, para cambiarme, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros vivamos años y más años y más años sentados en una iglesia escuchando la palabra, yendo, viniendo y teniendo el mismo resultado. Dios quiere un cambio en nuestras vidas, pero más que Dios, tú y yo deberíamos de anhelar ese cambio. Amén. Así es que la palabra descubre lo que hay en nuestros corazones, así como el espejo descubre lo que hay en nuestro rostro o en nuestro cuerpo. Y luego, si confiamos en Dios, porque esa es una cosa, la palabra te puede confrontar, pero si no tienes fe, si no tienes confianza en que Dios puede hacerlo y que Dios lo quiere hacer, entonces esa palabra no se va a efectuar en tu vida, no se va a manifestar. Entonces, si confiamos en Dios después de haber sido confrontado por la palabra, ella nos va a capacitar para obedecerle y apropiarnos de sus
promesas. Hermano, Dios es Dios de pacto. Dios tiene promesas que, mire usted, yo ni alcanzamos a conocer todavía. Hay una cantidad de promesas para su vida, para mi vida, que Dios quiere manifestarla. Pero tenemos nosotros que verdaderamente oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, tenemos que hacerla. Fíjese que en Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Se trata de obediencia. Se trata de obediencia. Porque tú puedes escuchar palabra día y noche. Ahora tenemos la ventaja que con los audífonos podemos poner la Biblia en el teléfono y podemos nosotros recorrer horas y horas, uno limpiando su casa, uno saliendo, qué sé yo, donde tú no tengas que estar, ¿verdad?, comunicándote con nadie, y tú puedes disfrutar de escuchar la palabra de Dios, de oírla. Pero una cosa es oírla y otra cosa es obedecerla. Amén. Entonces dice: por esta razón, Dios es Dios de pacto y Él tiene todas las promesas y Él la ha prometido. Dice que hasta las 1000 generaciones. Y cuando te dice las 1000 generaciones, no es que lo va a contar hasta el número 1000. Eso es infinito. Eso es infinito. Fíjate, la maldición dice que va hasta la 4ª y 5ª generación. Y hay una maldición que va hasta la 10ª, que es la del hijo bastardo. Pero la bendición va hasta las 1000 generaciones de los que le aman a Él. Es decir, que no tiene límite. Es ilimitada las bendiciones de Dios. Por eso es tan importante Deuteronomio 28, donde tú puedes ver las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y aunque las bendiciones de la obediencia, hablando textualmente, es más corto la porción bíblica, pero va más lejos. Va más lejos, porque va hasta las 1000 generaciones. Es infinitamente. No tiene límite. Así que por esta razón cada creyente debe ser diligente para oír y obedecer la palabra de Dios. En la palabra vemos a Dios y también vemos como Él nos ve. Porque cuando nosotros somos confrontados con la palabra, ahí entonces sale lo que hay en el corazón y ahí nos damos cuenta cómo Dios nos ve. Te veo que todavía estás enano. Te veo que todavía estás muy inmaduro. Te veo que todavía el carácter no lo has desarrollado. O sea, nos vemos nosotros, pero también ahí nos vemos cómo Dios nos ve. Es bien importante cómo Dios nos vea. No como nos vea el pastor, no como nos vea la pastora, no como nos ve el hermano, cómo Dios nos ve. Amén. Porque lo que Dios ve de nosotros, nadie lo puede ver. Por más que yo piense, que yo sienta, que yo huela, que yo... Nunca como Dios nos ve. ¿Ya? So, es bien importante que nosotros entendamos entonces que en la palabra vemos a Dios y también vemos como Él nos ve. Nos vemos tal como somos. Esta experiencia nos debe de ayudar a nosotros a ser sinceros con Dios, a confiar en su voluntad y a obedecer. A ser sincero con Dios. ¿Qué le dije cuando empecé? Que ese versículo estaba buenísimo para hablar de sinceridad. Que no nos tengamos que estar arropando, metiéndonos bajo 5 colchas cuando vamos a presentarnos delante de Dios, como si Dios no nos estuviera viendo lo más profundo. Estamos desnudos delante de Él. Estamos desnudos. Más para que seamos sinceros delante de Dios, para que Dios trate con nosotros, que Dios trate con nuestro carácter. Tenemos que madurar. Nuestro carácter tiene que parecerse cada día más y más al de Cristo. Y ahí todos estamos en el mismo bote. Aquí nadie puede decir: ya, el carácter mío llegó hasta allá. Empuja tú ahora la barca porque ya yo me salí. No, aquí todos estamos en el mismo bote. Cada día debemos de desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso le tenemos que pedir al Espíritu Santo: Espíritu Santo, imparte el carácter de Cristo en mi vida.
Muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que es el carácter. Oh, porque viste qué carácter tiene esa mujer, viste qué carácter tiene ese hombre. Le mentó la madre a todo el mundo ahí. Eso sí tiene carácter. No, eso no es carácter, eso es mala crianza. Eso es mala crianza. El carácter tiene que medirse a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo que produce el carácter de un creyente? El fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto del Espíritu Santo en nosotros nos acerca al carácter de Cristo. ¿Y cuál es ese fruto? Con 9 manifestaciones: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Me faltó uno: el gozo. El gozo. Wow. ¿Cuántas personas tan fácilmente dicen ellos que perdieron el gozo? Yo no creo que tenían el gozo del Señor, porque el gozo del Señor no se pierde porque el hermanito te pisa el callo. El gozo del Señor no se va a perder porque tú tengas una situación que confrontar. Pero todo esto hay que desarrollarlo. Yo creo que uno puede llegar a un punto donde tú puedes tener una situación, porque no todos hablamos, como dicen, todos tenemos nuestras debilidades y a veces no hablamos el mismo idioma en ciertas áreas. Pero eso no significa que yo me tenga que enojar con el hermano. Yo puedo llamarle la atención al hermano, decirle al hermano cómo me siento y no me tengo que enojar. Eso hay que desarrollarlo. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Nos enojamos primero y después le decimos las 3 verdades al hermano y le canté las 3 verdades porque me molestó. Ah, sí, yo nunca he visto a ningún ser humano con pelo en la lengua, pero bueno, si usted tiene, pues me avisa. Aquí nadie tiene pelo en la lengua. Nadie tiene, pero eso no le da el derecho de usted insultar a nadie. Eso no le da el derecho de usted venir y venir con su mala crianza y su mal carácter y todo aquello. No, para nada. Nosotros tenemos que desarrollar el carácter de Cristo cada día. Esto nos va a servir a nosotros en nuestra vida personal, en nuestra familia, sobre todo aquellos que tenemos hijos, que tenemos nietos, porque cuando nosotros le queremos decir a los hijos lo que hagan, pero no hagan lo que yo hago. Sí, porque cuando vemos que entonces los hijos están yendo por donde nosotros íbamos, en el nombre de Jesús por fe, entonces como que eso no, yo no te quiero ir hablando así. Ay, ¿tú cómo hablas? Ah, no, esa soy yo, pero tú no. ¿Y cuál es la diferencia? Yo no te estoy hablando a ti así, yo le estoy hablando a mi amigo. Y una vez te dicen, porque ellos tienen una respuesta para todo. Yo le estoy hablando a mi amigo, no es a ti, es a mi amigo. Tú le hablas así a tu amiga, yo le puedo hablar así a mi amigo. Los hijos, le digo, y los nietos, yo tengo uno de 15 ya. Ellos te restriegan en la cara lo que tú le enseñas. Oh, mamá, no que no se puede decir eso, o no que no se puede hablar así, o no que no se puede hacer esto. ¿Ya? Los hijos y los nietos, ellos te van a hacer recordar lo que tú muchas veces le enseñas a ellos de teoría, pero que no lo practicas. Y te lo van a echar en cara. Te lo echan en cara. ¿Ya? Entonces, nos vemos nosotros en la palabra reflejados, ¿verdad? Y esta experiencia nos ayuda a ser sinceros con Dios, a decirle, Señor, ya, no me puedo esconder más. Adán, ¿dónde estás? Señor, acá. ¿Y por qué estás ahí escondido? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Cuando no estamos haciendo las cosas bien, a veces eso nos pasa, que queremos escondernos, queremos huir. No, sea sincero con Dios, y Dios ama la sinceridad, porque puede trabajar con un corazón sincero. Yo le digo siempre, mi esposo y yo le decíamos a mis hijas y a mis nietos, siempre le decimos esto: vengan siempre con la verdad, no importa qué feo sea, pero podemos trabajar con la verdad. Si tú nos dices la verdad, si eres sincero, podemos saber cómo vamos a trabajar con eso. Pero tú sabes lo triste que es que le vengan con mentiras
y después entonces usted descubre que le hablaron mentira, entonces ya otra vuelta más y ay, no, eso es un dolor de coco. Pero bueno, nosotros declaramos que vamos a ser transformados. Amén. Estamos siendo transformados, porque el ser transformado es un proceso. Amén. No es una cosa que se empezó hoy y mañana ya amanecí transformada. Yo tengo una muchacha que yo le daba instrucciones a ella y ella cuando llegaba a la casa me mandaba un texto: ya yo hice todo lo que usted me dijo, pastora, ya está hecho, ya se hizo. Mira, esto es un proceso que tú tienes que pasar. Entonces yo no, pero sí, decía, no, ya, y el Señor hizo, y el Señor aquí, no se meten a Dios en su relajo. Pero sí tenemos que ser transformados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la palabra de Dios. Esa es la herramienta que usa el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Y para cerrar, quiero ya cerrar con Romanos 12:2, porque no podemos hablar de transformación si no leemos por lo menos este versículo. Y yo sé que yo se lo he enseñado otras veces. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, es decir, a este mundo, a este sistema en el que estamos viviendo. No te conformes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovar diariamente nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Si entra dentro de esos parámetros, entonces es la voluntad de Dios. Porque Dios nunca se va a contradecir con su palabra. Nunca. Dios no te va a decir, y nosotros así, con los años que tenemos bregando con gente, uno se encuentra con todo. Habían gente que a veces me llegaban y me decían: pastora, Dios me ha dado una palabra, pero esa palabra poderosísima, esa palabra que Dios me ha dado. Y yo recuerdo una que me dijo un día: no vengo más a la iglesia porque Dios me habló. Dios me dijo que no tengo por qué estar reuniéndome en la iglesia, porque de todas maneras Él está conmigo, pastor. ¿Qué le parece? Le digo: no me parece, fíjate, porque dice Hebreos 10:25, sí, que no nos dejemos de congregar. Entonces, ¿cómo tú coges a Dios para tu relajo? De venir a decir que Dios se contradijo, que tú le estás diciendo a Dios que Él es mentiroso. No, eso es invento tuyo, hermana. A la final yo creo que la hermana se fue hace muchos años de esto. Yo creo que se fue, pero le dije lo que le tenía que decir conforme a la palabra. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo cuando oigo a la gente que el Espíritu, le digo: ¿qué Espíritu te habló? A ver qué Espíritu te habló. Sí, porque cuando lo que sale de la boca de la persona contradice la palabra de Dios, ahí no estuvo Dios. Usted me perdona, pero ahí no estuvo Dios. Amén. Así es que nosotros no nos podemos conformar a este siglo, no nos podemos conformar a este sistema. Pero si todo el mundo habla mentira para hacer los taxis, ¿sí? ¿Verdad, Nori? Esta Nori ha tenido que ver a muchos cristianos que le ha tenido que decir: llévese su papelito, porque yo no caigo en eso. Pero si todo el mundo lo hace, pastor. Pero mira que para llenar la aplicación, cuando venían los huracanes, santo, usted perdía un paquete de carne de $10 y ponía $100. Usted veía a la gente: no, mira, a mí se me dañó. ¿Qué se te dañó? No, pero imagínate una cantidad de cosas que tenía. ¿Qué tenía? Bueno, yo tenía una carne que había comprado. Y no, pero que, imagínate, si a todo el mundo le están dando, ponen que se le dañó muchas cosas porque le den. Eso es el sistema de este mundo. Hermano, suena jocoso, pero el sistema está diseñado para que tú y yo mintamos. El sistema está diseñado para que tú y yo robemos. ¿Robar, pastora? Sí. Porque cuando tú mientes para que te den unos pesitos más, estás robando. Cuando tú mientes en tu trabajo, que trabajaste 5 horas y pones un poquito más, estás robando. Cuando tú en el tiempo de tu estar trabajando, tú coges el tiempo para irte aún a predicar la palabra,
Le estás robando a tu jefe porque él no te paga para predicar la palabra. ¿Usted quiere predicar? En su tiempo libre, en su hora de almuerzo, en su hora de break, y si no, venga aquí con Pilar los sábados y usted predica. Predica la palabra allá afuera. Pero no coja sus horas que le están pagando de trabajo y que para ir a predicar. Entonces, le digo, el sistema nos envuelve, hermanos. Hermano, le voy a decir una cosa. Yo le podría seguir mencionando situaciones y le aseguro que aquí de una manera u otra nosotros hemos estado envueltos adaptándonos al sistema en algún tiempo de nuestras vidas. Pero dice la palabra de Dios, no os conforméis, no te quedes ahí. Sé transformado cada día, sé cambiado por medio de la renovación del entendimiento. Cuando Dios nos confronta con la palabra, adquirimos el conocimiento. Y el conocimiento, yo vuelvo y te repito, el conocimiento te da responsabilidad. Ya no es, ay, yo no sabía. Señor, yo no sabía. Culpable tú porque yo no sabía. No, culpable tú que no buscaste la información. Pero ok, ahora no puedes decir que no sabes. Ahora tienes la información. Tienes que actuar conforme a la información que has recibido para que puedas ver el cambio y la transformación en tu vida. Dios viene por una iglesia pura, limpia, sin manchas, sin arrugas. Dios quiere que nosotros nos preparemos, hermano. Estamos más cerca que nunca del final de este tiempo. Nos tocará a nosotros o a la generación que sigue ver el arrebatamiento de la iglesia. Solo Dios lo sabe. Pero yo creo que la iglesia de Jesucristo debería de vivir cada día como si ese fuera el último día. ¿Qué harías tú? ¿Qué haría yo si me dijeran mañana es tu último día?